Ok, como les decía, hoy día nos vamos a enfocar netamente en hablar sobre la tarea. ¿Ya? Bueno, en el fondo voy a seguir esto que he hecho con las dos tareas anteriores, que tenemos enunciado, lo conversamos, dejamos claro más o menos cuáles son lo que se espera, digamos, de los desarrollos, ¿sí? Y dar pequeñas indicaciones de cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, como ya hemos ido avanzando en el curso, ¿sí? Este, este problema, aparte de haberlo armado para que en el fondo cubriese los dos grandes contenidos que no se han evaluado hasta ahora, ¿sí? Que son la integración numérica y la resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Eh, por suerte no fue tan difícil armar algo que tuviese las dos cosas, porque en realidad aplicaciones de esto hay por todas partes, ¿sí? Y por lo mismo, este enunciado es súper largo, es mucho texto, ¿sí? Mucho texto. Pero es finalmente va a poner en contexto, ¿sí? O sea, en el fondo para que vean que lo que se les va a pedir después no se lo estoy pidiendo de manera antojadiza y porque estaba tratando de juntar la evaluación de las dos cosas en una sola, ¿sí? Es porque es de hecho algo que se hace, ¿sí? En problemas que tienen una interpretación física y que suelen aparecer, ¿sí? No sé si alguien ya le habrá pegado una leída al enunciado, ¿sí? Igual difícil, lo subí hace 2 días y es súper largo, pero igual la idea es que lo vayamos leyendo en conjunto ahora y que digamos el contexto quede claro, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer eso, vamos a leer primero, digamos, la introducción, ¿sí? Las definiciones, todas las cuestiones que están ahí entre medio, las voy a ejemplificar un par de cositas. eh, y después vamos resolviendo dudas que hayan quedado. ¿Ya les parece? Ya, bacán. Entonces, dice, el objetivo de esta actividad es analizar los resultados obtenidos computacionalmente al momento de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en un problema donde no necesariamente se cumplen las condiciones del teorema de existencia de unicidad. ¿Sí? Entonces, primera cosa, déjenme abrir la pizarrita, que la tengo cerrada. Eh, un segundo. Sé que no la ven, por si acaso. Estoy ajustando todo acá, voy a cerrar todas estas cosas que me van a tirar millones de notificaciones para dejar al tiro compartiendo la pantalla completa y no la aplicación nomás. Dame un segundito. Eh, Xbox, Teams. Tengo que reparar el inicio de Windows. Me abre demasiadas cosas al principio. Necesito sacar aplicaciones de inicio. Ya. Entonces déjenme compartir la pantalla completa. Ok, ahora sí. Entonces, como les decía, las condiciones del teorema de existencia y unicidad. ¿Sí? En principio, el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones de primer orden nos decía que si yo tengo una ecuación del estilo y' igual a f de t, i, ¿sí? Bueno, esto es t y esto es t. El teorema de existencia y unicidad nos dice que si f es continua en su primera variable y Lipschitz en su segunda variable, y acá poníamos una condición que i de t0 fuese igual a algún y0, ¿sí? Una condición inicial. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, entonces el problema tiene solución única. ¿Ok?
Eso, en esencia, ¿sí? Entonces la idea es estudiar problemas donde eso no necesariamente se cumple. ¿Sí? Esas dos condiciones que nos aseguran la existencia y unicidad de soluciones. Ahora, el teorema de existencia y unicidad no es válido solamente para ecuaciones de primer orden, ¿sí? Sino que de hecho es válido para sistemas de ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Y la gracia es que los problemas de segundo orden o de orden n en general siempre se pueden escribir como un sistema de problemas de primer orden. ¿Sí? Y las condiciones que se piden sobre el lado derecho, digamos, de la ecuación son siempre las mismas. ¿Sí? Continuidad en una variable, lipschitzianidad en las otras, en las que dependen de la función, en las que dependen de la incógnita. ¿Sí? Entonces vamos a enfrentarnos a un problema, en este caso de segundo orden, que no cumple las condiciones del teorema de existencia y unicidad. ¿Sí? Entonces, mencionamos acá, más precisamente vamos a considerar una masa M que cuelga un resorte que tiene constante elástica K. ¿Sí? Tengo un techo, un resorte, una masa colgando. Dice, sin la existencia de fuerzas externas, su movimiento queda descrito por esa ecuación diferencial de ahí, ¿sí? Esa ecuación la tienen que haber visto en algún momento, ¿sí? Ya sea en los cursos de física o en el curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahora, lo que se sabe es que para cada condición inicial, ese problema tiene solución única, ¿sí? Y como es un problema de segundo orden, cuando hablo de cada condición inicial me refiero a pares de valores para la posición y la velocidad, ¿sí? ¿Qué es lo clásico en física? ¿Sí? Si yo tengo un sistema que se mueve y yo conozco su posición y su velocidad inicial, puedo determinar por completo el movimiento, ¿sí? Según la solución de la ecuación. ¿Sí? Ahora, este objeto, por si no lo recordaban, se llama oscilador armónico. ¿Sí? Y la cantidad omega, que queda definida como la raíz cuadrada de k partido en m, ¿sí? Ojo, recordar acá siempre que la constante k del resorte es un número mayor que cero, ¿sí? Y la masa también es un número mayor que cero, ¿sí? Así que esa división está bien definida y esa cantidad K esa cantidad, perdón, omega que queda, esa raíz cuadrada, es siempre un número estrictamente positivo, ¿sí? Y a ese número se le conoce como la frecuencia natural del oscilador, ¿sí? En un problema como ese que está modelado ahí con la igualdad, con la ecuación igual a cero, digamos, eh, el, ese valor de la frecuencia natural tiene que ver con la frecuencia con la cual este sistema oscila, ¿sí? O sea, es un oscilador, ¿sí? Es algo que, de hecho, la solución de ese problema es una combinación de seno con coseno, ¿sí? Siempre, ¿sí? Esa ecuación es, hablando, digamos, en los términos de ecuaciones diferenciales, es una ecuación de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes y homogéneas, ¿sí? Y para ese tipo de ecuaciones, ¿sí? Voy a anotar acá, si yo tengo una ecuación que es del estilo I2' igual a, voy a poner la misma ecuación, ¿sí? Omega por I igual 0, omega cuadrado, perdón, donde omega es un número positivo, ¿sí? La solución de este problema siempre va a ser de la forma A coseno de omega t más B seno de omega t, ¿sí? Eso lo deben haber visto en el curso de ecuaciones diferenciales, sí o sí, ¿sí? Al menos para, eso, o eso es lo que sale al ocupar esto de el polinomio característico y un montón de técnicas más que hay para resolver ecuaciones de segundo orden como estas de acá, ¿sí? Ahora, estas constantes A y B, en principio son cualquiera, pero si yo añado acá condiciones iniciales, digamos que I en 0 igual a Y0 e I' en 0 igual a B0, ¿sí? Una velocidad, entonces esas dos constantes A y B van a quedar completamente determinadas, ¿sí? Y van a ser valores que van a estar en función de estos dos de aquí, ¿sí? Y eso me entrega la única solución del problema, ¿ok? Ahora, eh, por eso se le conoce a esto como la frecuencia natural del oscilador, porque si se fijan, es lo que está multiplicando al tiempo adentro de las funciones seno y coseno, ¿sí? O sea, nos está hablando de la frecuencia con la que esos senos y cosenos van a estar oscilando, ¿sí? Así que eso, ¿sí? Por eso los nombres. Ahora, de la misma forma, nosotros podemos hablar de un oscilador armónico forzado, ¿sí? A diferencia del oscilador armónico anterior, o que también se le suele llamar oscilador armónico simple, ¿sí?
podemos hablar del oscilador armónico forzado, que es cuando existen fuerzas externas actuando sobre la masa, ¿sí? O equivalentemente, como se menciona acá, cuando consideramos la versión no homogénea de esta ecuación, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de poner igual a 0, ponemos igual a alguna función que depende del tiempo, ¿sí? Entonces digo acá más precisamente, consideramos una función f, que está definida en tiempos positivos a valores en r, y teniéndose esa ecuación de abajo, ¿sí? El ejemplo más simple de un oscilador armónico forzado, ¿sí? En el mismo contexto que estamos trabajándolo, es tomar el mismo sistema de la masa con el resorte, ¿sí? Y ponerlo bajo acción de la gravedad, ¿sí? Entonces aquí lo que va a aparecer es menos g, ¿sí? Y en este caso, este menos g es la función que depende del tiempo, ¿sí? Es constante con respecto al tiempo, pero es una función que depende del tiempo, ¿sí? Y una función constante, una función continua, así que de hecho cumple todas las condiciones para que este problema de acá tenga solución única, ¿sí? Y así como digamos, por el meme, le escribo la solución de esta ecuación. Es esto más eso, es la misma solución de la anterior, pero le tengo que agregar acá, déjeme acordarme qué es lo que hay que agregar, menos g partido omega cuadrado, ¿sí? Voy a ponerlo aquí mismo al lado, menos g partido omega cuadrado, ¿sí? Y esa va a ser, esta de acá es la solución de ese nuevo problema, ¿sí? Y aquí la solución queda separada en dos partes, que en el fondo son esas dos, donde a esto se le conoce como la solución homogénea, que es la que se obtiene si es que yo pusiera un cero al lado derecho de la ecuación simplemente, y esta es la que se conoce como la solución particular, ¿sí? Que es la que me hace aparecer el menos g al lado derecho en esencia, ¿sí? Pregunta, hasta aquí, ¿estos conceptos los recuerdan? Tienen que haberlos visto. Ya, bacán. Entonces ahí tenemos otro problema, ¿sí? Y cuando les decía, como les decía acá, este problema, este nuevo problema también tiene solución única cuando f es continua, ¿sí? Y eso es nuevamente gracias al teorema de existencia y unicidad. Ahora, como dice acá, sin embargo, en las aplicaciones suelen surgir problemas donde la función que define la parte forzada, ¿sí? Digamos la fuerza que hace aparecer ese lado derecho de la ecuación, no es necesariamente continua, ¿sí? Y de todas formas el problema igual va a seguir teniendo solución única. Claro, en señales y sistemas probablemente ven algo similar, porque típicamente estos sistemas mecánicos de oscilación y todo tienen su contraparte en circuitos, ¿sí? Los circuitos RCL y todas esas cuestiones eh, tienen, digamos, su interpretación como mecánica, ¿sí? De hecho, por eso la resistencia en los circuitos es una de las razones por la que en los circuitos las resistencias se anotan así. Porque en un circuito eléctrico las resistencias hacen el mismo rol que los resortes, ¿sí? Entonces, y los sistemas pueden entrar en oscilación y todo, ¿sí? Si no me equivoco, los condensadores hacen un juego como de resistencia con el aire o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, son sistemas que eh, son bastante similares, ¿sí? Ahora, eh, como les decía, podría ser que el lado derecho no sea necesariamente continuo, pero igual el problema podría tener solución única, ¿sí? Eso típicamente pasa cuando la función que pongo al lado derecho no es continua, pero es continua por pedazos, que se le llama, ¿sí? Que en el fondo las discontinuidades que pueda tener la función son una cantidad no muy grande, ¿sí? En un contexto, o digamos en una forma bien vaga de decirlo, ¿sí? No son muchas las discontinuidades que hay, pero más que eso, ¿sí? Resulta que las discontinuidades son de salto, ¿sí? O sea, no es como que hay una asíntota, no es como que la función se vaya infinito en alguna parte, sino que se pega un salto de una parte a otra, ¿sí? Y cuando digo que la función no tiene muchas discontinuidades, tiene que ver con que en realidad en cada intervalo que yo tome real,
¿sí? La cantidad de discontinuidades, de puntos de discontinuidad de la función en ese intervalo es una cantidad finita, ¿sí? A eso me refiero con que no tiene muchas, ¿sí? Pueden ser infinitas, pero en cada intervalo que yo tome hay finitas discontinuidades, ¿sí? A eso me refiero con que no hay muchas, ¿sí? Y en esos casos, este tipo de problemas siguen teniendo solución única, ¿sí? Ahora, como menciono acá en un contexto similar, uno puede encontrar otros sistemas, ¿sí? Donde uno puede asimilar este comportamiento de funciones discontinuas aplicados sobre un oscilador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo un péndulo, ¿sí? Lo tengo colgado acá, una masita con una cuerda y lo hago oscilar, ¿sí? Un péndulo largo L. Eso de ahí se le suele llamar que es un oscilador armónico no lineal, ¿sí? Porque tiene este término que está acá, ese seno de teta, ¿sí? Donde teta es mi incógnita, entonces mi incógnita está metido adentro de una función, entonces esto ya no es lineal, ¿sí? Eh, Ahora, un ejemplo simple de un péndulo, ¿sí? Es lo que pasa cuando uno está arriba de un columpio, ¿sí? Y ahí se produce un movimiento de péndulo, ¿sí? Donde la gravedad ayuda a que se mantenga el movimiento en el fondo, ¿sí? Aquí vamos a obviar todo el resto de las cosas, el roce con el aire y todas esas tonteras, ¿sí? En esencia son mínimos para el efecto del problema, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese péndulo y estoy en ese columpio, si hay una persona que me está empujando, ¿sí? Lo que va a hacer es empujarme cada vez que yo llego a la parte más alta atrás, me va a empujar, ¿sí? Y eso yo lo puedo entender como que cada vez que estoy en esa zona, ¿sí? Llego a mi amplitud máxima, digamos, y me van a aplicar una fuerza de una cierta cantidad constante por un pequeño intervalo de tiempo y después me van a soltar, ¿sí? Ahí lo que yo entiendo es que no va a ser como que la fuerza que se aplicaba sobre el péndulo, no voy a entender que era cero y empezó a subir, llegó a un valor máximo y después volvió a bajar y llegó a cero, sino que fue un impulso que se aplicó durante un momento y después cuando las manos pierden el contacto conmigo, la fuerza ya no se está aplicando. Entonces la fuerza viene siendo nula, después en el instante siguiente está acá arriba, es constante por un rato y después en el instante siguiente vuelve a estar acá abajo, ¿sí? Entonces como una onda cuadrada en el fondo. Y esto se va repitiendo periódicamente, ¿sí? Y eso va a generar un cambio en el movimiento del péndulo, ¿sí? Y si se fijan, esa fuerza que se está aplicando es una función discontinua en el tiempo, ¿sí? De todas formas, uno puede predecir cómo se va a comportar este columpio, ¿sí? Bajo el efecto de esa fuerza, conociendo la posición y la velocidad inicial, ¿sí? Es decir, el teorema de existencia de unicidad se sigue cumpliendo, ¿ok? Ahora, un ejemplo un poquito más elaborado es lo que pasa dentro de los motores de combustión interna, o en realidad con las explosiones en general, ¿sí? Ahí lo que ocurre es que el pistón, a medida que va entrando y saliendo, eso se comporta como un sistema masa-resorte, ¿sí? El pistón en sí es la masa, y el resorte en realidad es una fuerza externa que lo que hace es tirar el pistón hacia afuera por el movimiento completo del motor, digamos, ¿sí? Pero podría entender como que eso es la fuerza de resistencia del resorte, ¿sí? Perdón, y lo empuja, perdón, no lo tira hacia afuera, lo empuja, ¿sí? Entonces eso podría entender yo como que el resorte está apretado y está empujando el pistón de nuevo hacia abajo, ¿sí? ¿Y cómo funcionan los motores de combustión interna? Esa misma presión que ejerce el pistón genera una explosión de combustible, ¿sí? Y esa explosión de combustible lo que hace es empujar nuevamente el pistón hacia arriba, ¿sí? Y eso empieza a generar todo el movimiento. Resulta que esa explosión eh, se modela físicamente no como una fuerza que se aplica por un instante muy pequeño de tiempo, ¿sí? Porque en realidad sería una fuerza en un instante muy pequeño de tiempo y una fuerza muy grande, ¿sí? Lo que se hace es modelarse como un impulso instantáneo, ¿sí? ¿Qué es un impulso instantáneo? Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Eh, pero en esencia tiene que ver con esto que menciono más abajo de las deltas de Dirac, ¿sí? Que están hechas para eso, ¿sí? Es un objeto que se definió justamente para modelar efectos instantáneos, aceleraciones instantáneas, aplicaciones instantáneas de fuerza, ese tipo de cosas, ¿sí? Básicamente los efectos de las explosiones, ¿sí?
¿Se entiende ese ejemplo? Que es como el que más nos va a importar dado lo que dado el problema que vamos a desarrollar. ¿Sí? En esencia, las explosiones se modelan como algo que ocurre instantáneamente, ¿sí? No ocurre en un pequeño intervalo de tiempo, ocurre en un instante, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Ya. Ahora, como decía, en este último caso nos vamos a centrar, ¿sí? Pero para esto vamos a necesitar algunas herramientas que permiten el estudio de este tipo de ecuaciones, ¿sí? Y aquí es donde esta cuestión se pone un poco densa, ¿sí? Pero tranquilos, ¿sí? Si finalmente necesitan conocer las definiciones, nada más. Y probablemente esta definición la vieron también en el curso de ecuaciones diferenciales si es que vieron transformada de Laplace. Es bastante probable que lo hayan hecho. Entonces, tengo dos funciones que son integrables. ¿Sí? Eso significa que su integral sobre todos los reales, ¿sí? Digamos de menos infinito a infinito, esa integral me da cero. Perdón, no me da cero, me da un número finito. ¿Sí? Eso significa función integral. De hecho, es la integral del valor absoluto de la función, eso es lo que se estudia. ¿Sí? Que eso de cero. Ah, perdón, que de un número finito. Entonces, vamos a definir esto que está acá, que se le conoce como el producto de convolución de ambas funciones, ¿sí? Como esta función que se muestra ahí, ¿sí? Que para cada x, lo que hace es tomar, para un t cualquiera, toma f de t y evalúa g en x menos t, ¿sí? En el fondo, fíjense que las cosas, lo que está dentro de f y lo que está adentro de g, suman x, independiente de lo que sea t, ¿sí? Entonces, hago ese producto y lo integro sobre todos los reales, ¿sí? Y eso es una operación, ¿sí? Que se le llama producto de convolución porque tiene propiedades de producto, ¿sí? Que son las que voy a mencionar de ahora en adelante, ¿sí? Dice, se puede demostrar y no se pide hacerlo, ¿sí? Que esta operación tiene las siguientes propiedades. Si es que f, g y h son funciones integrables en R, ¿sí? Como las que me pide la definición para poder definir el producto, primero tenemos que esta operación es conmutativa, ¿sí? Eso se puede demostrar de manera relativamente sencilla con un cambio de variable en la integral. Es asociativa, eso es jugar un poco con las integrales, ¿sí? Ocupar el teorema eh, vamos, si yo me acuerdo cómo se llama este teorema. El teorema de Fubini para intercambiar integrales, ¿sí? Pero eso nos muestra que en realidad me da lo mismo el orden en que yo hago la operación, ¿sí? Puedo hacer las dos primero y después la tercera, o puedo hacer la segunda y tercera primero y después eso lo junto con la primera, y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, es conmutativa y asociativa. Esas son propiedades de una multiplicación, ¿sí? Por eso se le llama producto. Distribuye con respecto a la suma, igual que una multiplicación, ¿sí? Entonces, si yo tengo una suma de funciones y le hago convolución con una tercera función, se distribuye la operación, ¿sí? Me faltó poner una acá, ¿sí? Que la voy a anotar. También se cumple que si alfa es un número real, entonces si yo pondero esta función alfa f y le hago convolución con g, es lo mismo que tomar f y hacerle convolución con alfa g, ¿sí? O sea, el alfa lo puedo poner multiplicando a cualquiera de las dos funciones, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que si tomo el alfa y lo pongo afuera de la operación, ¿sí? Entonces, esa propiedad me faltó listarla, ¿sí? Que de hecho implícitamente la ocupo más abajo, ¿sí? Pero no es esencial que, para usted, digamos, con lo que tienen que hacer ustedes, no es esencial que conozcan bien la propiedad, ¿sí? Sino que va a ser solamente para el contexto en que los voy a poner después para resolver el problema. Y tiene esta probabilidad esta propiedad de derivabilidad, ¿sí? Que me dice que si además de que f y g sean integrables, se cumple que la derivada de f existe y también es una función integrable, ¿sí? Entonces, el resultado de hacer la convolución es una función derivable, ¿sí? Y su derivada
corresponde a hacer la convolución de la función g que teníamos originalmente con la derivada de f. Es como si la derivada entrara dentro de la operación. ¿Sí? Y de hecho, si es que g también cumple esto de que g' existe y es integrable, entonces esa derivada yo la puedo poner aquí o la puedo poner en g, la puedo poner en cualquiera de las dos funciones. No en las dos al mismo tiempo, pero la puedo poner en cualquiera de las dos. ¿Sí? Ahora, una clase de funciones de gran importancia en relación a la operación de convolución son aquellas que se conocen como funciones regularizantes. ¿Sí? Y la regularizante estándar, ¿sí? Una de las que más se ocupa en este sentido, son las que surgen de esta función de acá. ¿Sí? Esta función r de x, que toma la exponencial de menos 1 partido 1 menos x cuadrado, si es que x es menor que 1, y vale 0 si es que x es mayor o igual que 1. ¿Sí? Fíjense que cuando x tiende a 1 o a menos 1, a cualquiera de los dos valores, x cuadrado tiende a 1. ¿Sí? Entonces, esta fracción que está acá, cada vez que me acerco a 1 o a menos 1, me estoy acercando a dividir por 0. ¿Sí? Donde el denominador es siempre un número positivo, muy chiquitito, pero siempre positivo. Entonces resulta que esa fracción empieza a acercarse peligrosamente a infinito. ¿Sí? Pero le estoy poniendo un signo menos acá y eso está dentro de una exponencial. Eso significa que cuando me acerco a 1 o a menos 1, todo esto de aquí converge a 0. ¿Sí? Porque me voy acercando a e a la menos infinito. ¿Sí? Y eso ahí me voy acercando a 0. ¿Sí? Entonces, hago que la función tome ese valor cuando x es menor que 1 y que valga 0 en cualquier otra parte. Entonces lo que estoy haciendo es de hecho definir una función continua. ¿Ya? Déjenme un segundito, voy a abrir Wolfram Alpha. O no, de hecho voy a abrir GeoGebra. Entonces vamos a poner acá i igual a e a la menos 1 partido 1 menos x cuadrado. Todavía no les comparto pantalla, denme un segundo. Ya. A ver, aquí la grafiqué en todo R, ¿sí? Pero no es lo que me interesa. A mí me interesa qué es lo que pasa entre menos 1 y 1, ¿sí? Que es esta parte que está acá abajo. Y fíjense lo que pasa acá. Esta cuestión se parece curiosamente a un lomo de toro, ¿sí? Se fijan, acá a la izquierda está súper planito, acá empieza a subir, llega a un máximo, y después vuelve a decrecer. De hecho, esta función es simétrica con respecto al eje Y. Después baja y vuelve a aplanarse aquí. ¿Sí? Si la miran con cuidado, esta función, si se fijan, no solo termina siendo continua si es que la hago valer 0 de aquí en adelante y 0 desde el menos 1 hacia atrás, sino que también es derivable. ¿Sí? Porque acá vengo con pendiente 0 y acá donde empieza la otra función, donde las pego, también llega con pendiente 0. ¿Sí? Y no es solo eso, sino que en realidad esta función, esa función que resulta, es infinitas veces derivable. ¿Sí? Lo que es bastante sorprendente en principio. ¿Sí? Porque cuando uno define estas funciones, digamos, por ramas, ¿sí? Donde tengo una definición para una parte de la función y tengo otra definición para otros números, suele ser difícil incluso que esa función sea continua a veces. Y una vez que es continua, tampoco es fácil asegurar que sea derivable, menos aún que sea infinitas veces derivable. Pero esta función en particular sí cumple eso. ¿Sí? Entonces, como menciono acá, que una propiedad fundamental de esta función R es que es de clase C infinito, ¿sí? Y todas sus derivadas son integrables. ¿Sí? ¿Por qué son integrables? Es básicamente porque esta función y todas sus derivadas siempre valen 0 cuando estoy entre menos infinito y menos 1 y entre 1 e infinito. ¿Sí? La única parte donde esta función toma valores distintos de 0 es entre menos 1 y 1. ¿Sí?
Y es una función continua ahí. Y una función continua en un intervalo cerrado y acotado es siempre integrable. ¿Ya? Entonces tampoco es una cuestión tan misteriosa. Entonces lo que pasa es que el resultado de tomar esta función y hacerle convolución con cualquier otra función integrable, el resultado de esa operación va a ser siempre una función de clase C infinito, por esto de acá, por la propiedad de derivabilidad. ¿Sí? Si tomo la función f que menciono acá igual a la función r que está aquí, resulta que al hacer la convolución tengo una función derivable, pero ese resultado que me queda también es derivable. ¿Sí? Perdón, no es eso lo que quiero decir. Puedo pensarlo de la misma forma. Si la función ahora es 2 veces derivable, resulta que voy a poder hacer esto 2 veces. Voy a poder volver a meter la otra derivada. ¿Sí? Porque voy a poder volver a derivar esto. Y decir, bueno, quiero tomar esta derivada, volver a derivarla. Eso significa tomar esta convolución del lado derecho y ponerle otra derivada afuera. Pero como f' también es derivable e integrable, puedo meter esa derivada que está afuera, la puedo volver a meter adentro. Y me queda f2' en convolución con g. Y eso yo lo puedo repetir las veces que yo quiera. ¿Sí? Entonces eso me dice que la función g podría ser una cuestión horrible, integrable, pero una función muy fea. Quizá una onda cuadrada. ¿Sí? Vale menos 1, después vale 1, después vale menos 1 de nuevo, después vuelve a valer 1 y así. Va periódicamente de esa forma. ¿Sí? Digamos, achicando los valores a medida que me voy acercando a infinito y a menos infinito para que esta cuestión sea integrable. ¿Sí? Hay concesiones que uno tiene que hacer ahí. Pero esa cuestión, incluso teniendo esas discontinuidades, cuando yo le hago la convolución, lo que me aparece es una función que es derivable. Y ahí uno puede decir, bueno, ya, ¿y qué tiene? ¿Sí? O sea, yo puedo tomar cualquier función, multiplicarla por 0 y lo que tengo es una función derivable. No estoy haciendo nada. ¿Sí? No es nada tan mágico, digamos. Pero el asunto importante es el siguiente. ¿Sí? Si yo considero estas funciones R sub epsilon, ¿sí? Para epsilon mayor que 0, que están definidas como tomar R y evaluarla en vez de X, evaluarla en X partido epsilon, ¿sí? Y después dividir ese resultado por epsilon, tenemos que aquí hay un pequeño error, ¿sí? Entonces tenemos que este producto converge, en realidad no converge a F, ¿sí? Converge a una ponderación de F, ¿sí? Cuando epsilon tiende a 0, ¿sí? Y ahí voy a explicar por qué está el error ahí, voy a explicarles cómo se soluciona. Es algo que se menciona más abajo de todas formas, ¿sí? Ah, no, lo digo justo acá, digo, al conjunto de todas estas funciones divididas cada una por el valor de su integral, ¿sí? De manera que las funciones que me quedan van a integrar 1, a eso de ahí se le conoce como un núcleo regularizante, ¿sí? ¿Por qué se le conoce como un núcleo regularizante? ¿Sí? Resulta que aquí está el error que cometí arriba. Si yo tomo estas funciones de acá divididas por el valor de su integral, ¿sí? Y esas les hago convolución con f, entonces esos resultados convergen a f cuando epsilon tiende a 0. ¿Sí? Necesito haber dividido todas estas funciones por el valor de su integral para que esto funcione. ¿Sí? Para tener la convergencia. ¿Ya? Entonces, volviendo al problema. Bueno, y eso es un error conceptual que está ahí nomás, porque después más adelante está bien escrito. ¿Sí? Entonces, volviendo al problema, o a ver, voy a hacer una pausa. Hasta ahí. ¿Me siguen las ideas o no? Dime. En este momento no. En este momento no. De hecho, la integral de R las voy a calcular. Y aquí es donde sí me voy a mi buen amigo Wolfram Alpha. Porque no voy a estar haciendo esa integral a mano. Pero con esto nos vamos a convencer que no da 1. De hecho, esta cuestión es tan conocida que si empiezan a escribir esto en Wolfram Alpha, le aparece como recomendado. Fíjense, acá está. Integrar la exponencial de
Menos 1 partido 1 menos x cuadrado desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Ahora, en teoría yo la tengo que integrar de menos infinito a infinito, pero da lo mismo, porque entre menos infinito y menos 1, y entre 1 y más infinito integra 0, porque la función vale 0. Entonces me basta con verla entre menos 1 y 1. ¿Sí? Que es el mismo gráfico que veíamos delante, y me dice que la integral vale 0.4439994 y más dígitos, o muchos. ¿Ya? Esta cuestión es un número irracional. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es que esta función me integra 1. ¿Sí? Ahora, por eso digo acá que llamamos núcleo regularizante a cuando tomamos estas funciones y las dividimos por el valor de su integral. ¿Sí? Entonces lo que ocurre ahí es que al tomar eso, ¿sí? Si digamos, si llamo, digamos, i sub epsilon igual al valor de la integral de r epsilon de t a dt, ¿sí? El valor de la integral de la función correspondiente. Entonces, si yo integro r epsilon de t dividido por el valor de su integral, que es todo un número, ¿sí? Esto es lo mismo que 1 partido esta integral, o sea, ese número que definí arriba, por la integral de r epsilon de t a dt. ¿Sí? Pero esto es justamente i sub epsilon, ¿sí? Por la misma definición que dije arriba. Entonces el resultado de esto es 1. ¿Sí? Por eso cuando divido cada una de estas funciones por el valor de su integral, lo que logro es que después me integran 1. ¿Sí? Y en realidad, en general, así se definen los núcleos regularizantes. ¿Sí? Uno toma cualquier función que sea de clase C infinito y que fuera de un intervalo cerrado y acotado valga 0, ¿sí? Como está acá arriba, y que integre 1, entonces uno puede definir un núcleo regularizante mediante esta fórmula. ¿Sí? Pero acá lo hacemos con esta función en específico, ¿sí? Que es la que se suele usar. ¿Ya quedó claro? Porque ahora las funciones divididas por su integral integran 1. Bacán. Ahora, volviendo al problema, ¿sí? Vamos a considerar un oscilador armónico forzado, ¿sí? El cual va a ser periódicamente forzado mediante impulsos instantáneos en 3 ocasiones, ¿sí? Dicho sistema, dice acá, queda descrito por esa ecuación de ahí, donde la función f de t es igual a esa suma de 3 cosas. A ver, antes de seguir, voy a pensar qué significa esto, ¿sí? Yo tengo acá mi oscilador que puede estar oscilando desde antes, y cuando llegue el segundo igual a 1, le voy a pegar un chilito. Segundo igual 2, le pego otro. Segundo igual 3, le pego otro. Los 3 de la misma intensidad, ¿sí? Tac, tac, tac. Y ese va a ser mi efecto sobre el sistema, ¿sí? Esos golpecitos así rápidos, yo los puedo interpretar como impulsos instantáneos, ¿sí? Entonces, en esencia, ese es el problema que estamos estudiando ahora. ¿Sí? Voy a tener mi sistema masa resorte que puede estarse moviendo desde antes o podría estar en reposo, como ustedes quieran. Y lo que voy a hacer es, pongo mi cronómetro, pasa un segundo, le pego una vez, pasa otro segundo más, le pego de nuevo, pasa otro segundo, le vuelvo a pegar. ¿Sí? Y eso va a hacer que este sistema va a quedar, ahora va a estar moviéndose de alguna forma. La pregunta es cómo. ¿Sí? ¿Se entiende el contexto del problema? En esencia, hacer esto es imprimir una aceleración infinita, ¿sí? Pero entre comillas infinita, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a cambiar la velocidad que estaba a otra velocidad distinta en un instante, en un instante, no en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a pasar desde una velocidad que tenía esta cuestión, una velocidad 0 a una velocidad 1, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando, no sé, si yo tomo un hilito
un hilito con un pedazo de aluminio colgando y le hago así, la cuestión no va a acelerar de a poco, va a agarrar la velocidad de una, ¿sí? Esa es la idea de todo esto, ¿ya? Ahora dice acá, donde la función f viene dada por estas tres cosas, donde delta sub s representa la delta de Dirac centrada en S en R. Ahora, ¿qué significa? Y lo digo de esta forma, ¿sí? La delta de Dirac centrada en S es aquel objeto que verifica que para cualquier A y B reales, ¿sí? Con A menor que B, si yo hago esta integral, que en realidad es notación simplemente porque esta delta Dirac no es una función, ¿sí? Pero en el fondo, si yo hago esto de acá, o en realidad esta es la definición, ¿sí? Esto va a dar 1 si es que el A está entre S, perdón, si el S está entre A y B, o sea, si mi S está dentro del intervalo, y vale 0 si es que no, ¿sí? En el fondo, me sirve como para determinar si es que, en esencia me permite determinar si es que S está o no en el intervalo. ¿Sí? Esa es más o menos la idea, es como una indicatriz para ver si es que el objeto está o no en el intervalo, o sea, perdón, si es que el numerito S está o no en el intervalo que estoy estudiando. ¿Sí? Ahora, como digo acá, yo menciono acá que es un objeto, no una función, ¿sí? Porque no hay ninguna función integrable que tenga ese comportamiento, no existe ninguna función así. Ahora, en la práctica se habla que esta es una función generalizada, ¿sí? Y que tiene esta estructura. Vale 0 cada vez que la evalúo en un número distinto de S y vale infinito cuando estoy evaluando en t igual a S, digamos. ¿Sí? Ahora, eso no es una función. Si la trato de integrar con la integral que nosotros conocemos, no puedo, porque no se puede. No se puede nomás. ¿Sí? Porque la función toma valores infinitos. ¿Sí? La integral de Riemann no me permite trabajar con ese tipo de cosas. ¿Sí? Y de hecho, si yo la viera como una función en sí, e incluso con conceptos más generales de integración, igual la función me va a integrar 0 siempre. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es un objeto. Y a este tipo de objetos se les conoce con un nombre, que es el nombre de distribuciones. ¿Sí? Eso ya es, digámoslo, como el dato freak. ¿Sí? No nos interesa el nombre que tienen estas cosas, nos interesa que tiene esta propiedad. ¿Sí? Es la propiedad de la delta. Es en el fondo, vamos a ocupar un objeto que tiene esta propiedad. No es voy a ocupar esta función. ¿Sí? Voy a ocupar este objeto que tiene esta propiedad y que en el fondo lo que está haciendo es modelar impulsos instantáneos. Eso es lo que les tiene que importar a ustedes. Esto es para modelar impulsos instantáneos. Ahora, una propiedad importante de la delta de Dirac es que cuando yo tomo una función integrable cualquiera y le hago el producto de convolución con la delta centrada en S, lo que hace esto es entregarme una función que si la evalúo en X, me entrega f de X menos S. En el fondo lo que hace es desplazar la función. ¿Sí? Ese es el efecto que tiene la delta de Dirac cuando tomo el producto de convolución. ¿Sí? Simplemente desplazar la función. ¿Ya? Entonces, si S vale 1 y tengo el gráfico de mi función, lo que voy a hacer es tomar ese gráfico y como estoy restando 1, se me va a mover en 1 todo el gráfico hacia la derecha. ¿Sí? Si pongo el S igual a pi, voy a tener ese gráfico y voy a mover todo el gráfico de la función en pi hacia la derecha. ¿Sí? Eso es lo único que está haciendo el efecto, eso es el efecto de hacer la convolución con una delta de Dirac. ¿Sí? Eso sí no importa. ¿Sí? Eso es una de las cosas que tienen que tener presente. ¿Se entiende? Bacán. Ahora, un detalle con las funciones R epsilon. O como las llamé acá, tomé rho epsilon, ¿sí? Voy a trabajar al tiro con eso, que son estas funciones que me quedan de tomar R epsilon y dividirla por su integral. ¿Sí? O sea, estas funciones rho epsilon sí integran 1.
¿sí? Como mencioné, que era lo que buscaba más arriba. Esta integran 1. Si yo tengo acá menos 1 y 1, y tengo mi función ρ, ¿sí? Esto es ρ de t, que es igual a r de t dividido la integral de r de t. ¿Sí? Voy a ponerlo así. La integral de r de t. Esa es la función que tengo acá. ¿Qué pasa con rho epsilon de t? ¿Sí? Que en el fondo va a ser tomar rho, evaluarla en t partido en epsilon y multiplicar eso por 1 partido de epsilon. ¿Cómo se ve eso? Esa es una pregunta interesante. ¿Sí? Porque por algo estoy trabajando con esos objetos. Si quiero trabajar con estas funciones, necesito saber cómo se comportan. Entonces resulta que cada vez que el módulo de t partido de epsilon sea mayor o igual a 1, la función vale 0. ¿Sí? Por la definición simplemente. ¿Sí? Si lo que estoy poniendo adentro tiene módulo mayor que 1, tiene valor absoluto mayor que 1, la función vale 0. ¿Sí? Porque eso era lo que hacía la función r y que por lo tanto es lo que hacía la función ρ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues, entonces, eso significa, ¿qué significa esto? Significa que el módulo de t tiene que ser mayor o igual a epsilon para que eso pase. ¿Sí? Entonces, supongamos que tomo un epsilon pequeñito. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que ahora voy a tener que mirar solamente acá entre menos epsilon y epsilon. ¿Sí? Antes miraba entre menos 1 y 1, ahora estoy mirando en un intervalo más chiquitito. Menos epsilon, epsilon. ¿Y eso qué hace? No es solo que achico el intervalo donde estoy viendo la función, sino que esta misma función que está acá, se le aprieta el gráfico. ¿Sí? Eso es lo que pasa, y llega a la misma altura en principio. ¿Sí? Pero después estoy dividiendo por epsilon, estoy dividiendo por un valor que es más chico que 0, perdón, más chico que 1. O sea, eso hace que los valores de esta función se hagan más grandes. Estoy dividiendo por un número menor que 1. Eso es como multiplicar por un número más grande. ¿Sí? Entonces esta cuestión hace así. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar con ρ epsilon. ¿Sí? Se estrecha su intervalo donde toma valores distintos de 0 y el máximo que alcanza es más alto. ¿Sí? Fíjense lo que pasa con esta función. E es, en este caso, epsilon, sí, estoy tomando lo menor que 1, pero lo puedo tomar mayor que 1 también, ¿sí? Si esto es válido para cualquier epsilon. Ahí en ese caso lo que pasaría es que ahora en vez de tomar el intervalo menos 1, 1, voy a estar tomando un intervalo más ancho y el valor de la función va a ser menor. ¿Sí? Como que se aplana en ese caso. ¿Sí? Cuando epsilon, mientras más grande sea epsilon, si lo voy tirando, digamos, hacia el infinito, la función se ve cada vez más plana. Si voy acercando epsilon a 0, la función va quedando como cada vez más puntiaguda hacia arriba. ¿Sí? Pero siempre es una función derivable, infinitas veces derivable. ¿Sí? Eso es lo que hace estas funciones ρ epsilon. ¿Sí? Entonces, como decía, con esto de que en realidad la delta Dirac lo único que hace es desplazar los gráficos, ¿sí? Vamos a considerar para epsilon mayor que 0 esta ecuación de aquí. ¿Sí? Tengo u sub epsilon 2' más omega cuadrado por u sub epsilon igual a rho epsilon, y estas de acá no son multiplicaciones, son evaluaciones. Es la función rho epsilon evaluada en t-1, la función rho epsilon evaluada en t-2 y la función rho epsilon evaluada en t-3. ¿Sí? Donde digo que rho epsilon corresponde a la función r epsilon dividida por su integral, ¿sí? De manera que integra 1. Y u epsilon es la convolución de i con rho epsilon. ¿Sí? En esencia, lo único que hice fue lo siguiente.
teníamos la ecuación original, I2' más omega cuadrado por I igual a delta 1 en T, voy a poner todas las dependencias de T, ¿sí? Más delta 2 en T, más delta 3 en T. Lo que dije fue como, ok, voy a suponer que Y es solución de esta ecuación. Entonces se cumple esto. Ahora que esto se cumple, lo que yo voy a hacer es hacer convolución con ρ epsilon a los dos lados de la ecuación. ¿Sí? Entonces, a la izquierda, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar I2' en convolución con ρ epsilon, evaluado en un T, más omega cuadrado. Voy a anotarlo de esta forma. Voy a poner acá, esto es omega cuadrado por I en convolución con ρ epsilon, y eso evaluado en T. Y eso va a ser igual a tomar esto delta 1 más delta 2 más delta 3 en convolución con ρ epsilon. ¿Sí? Y aquí empiezo a ocupar las propiedades que mencioné antes que tenía la convolución. ¿Sí? Esto de acá, esta función y, bueno, y dos veces derivable, ¿sí? Tengo su segunda derivada ahí. Esto es lo mismo que tomar y en convolución, perdón, con ρ epsilon y tomarle las derivadas afuera. Esto de acá, ese omega cuadrado lo puedo sacar de la convolución porque es una constante. Entonces, omega cuadrado por el resultado que da hacer la convolución de Y con ρ epsilon. Y eso evalúa en T. Y acá hay un paso intermedio, que lo voy a anotar acá. Esto es lo mismo que delta 1, perdón, y esto me faltó ponerle acá con un T al final. Esto es delta 1 en convolución con ρ epsilon en T, más delta 2 por ρ epsilon en T, más delta 3 por ρ epsilon en T. ¿Sí? Eso es por la propiedad de linealidad que tenía esto. ¿Sí? No, perdón, no de linealidad, de distributividad. Distribuye con respecto a la suma, la convolución. Y de ahí saco que si tomo ρ epsilon y le hago convolución con la delta de 1, eso significa tomar ρ epsilon y evaluarla, en vez de evaluarla en T como está aquí, evaluarla en T menos 1. Lo mismo pasa con la otra, ρ epsilon en T menos 2, ρ epsilon en T menos 3. ¿Se entiende? Y aquí lo que hice después por simplicidad fue llamar U epsilon igual a Y en convolución con ρ epsilon. ¿Sí? Entonces acá me quedó esa función U epsilon derivada dos veces, acá me quedó la función U y el resto quedó tal cual. ¿Sí? Y sale exactamente esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Donde aquí me faltó ponerle la evaluación con T, ¿sí? Pero un detalle. ¿Se entiende? Genial. Ya. Hasta aquí. ¿Dudas? Si no hay dudas con respecto a esto, sí, eso queda implícito, digamos, más adelante en las preguntas. Queda implícito. De hecho, la idea es que prueben con varios valores de omega, ¿sí? Recordando que tiene una interpretación, ¿sí? Recordando que omega tiene una interpretación. Es la frecuencia natural del oscilador. Es la frecuencia a la cual al oscilador le gusta oscilar, ¿sí? Así que es importante eso. ¿Sí? No sé si recuerdan estos problemas en ecuaciones diferenciales o en los cursos de física, que si yo tengo un oscilador forzado, si yo le pongo, por ejemplo, si lo fuerzo con una fuerza que se comporta de manera sinusoidal, si yo muevo la frecuencia de eh, esa fuerza, puedo hacer que el sistema entre en resonancia, ¿sí? Que su amplitud vaya creciendo indefinidamente. No sé si eso lo recuerdan.
Y que eso finalmente es el valor de esa frecuencia que hace que el sistema entre en resonancia, tiene que ver con la frecuencia natural del oscilador. Ya, entonces, todo lo anterior era un contexto, ¿sí? La ecuación que nos interesa es esta que está acá al final, la última que mencioné, ¿sí? Que depende de epsilon. O sea, yo para cada epsilon mayor que 0 tengo esta ecuación. Y la gracia es que como yo definí U sub epsilon igual a I por rho epsilon, ¿sí? Resulta que al final lo que va a pasar es que estas funciones, U epsilon, van a converger Y. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno espera entonces? Que las soluciones de estas ecuaciones, ¿sí? Que están definidas para epsilon mayor que 0, a medida que yo voy haciendo epsilon cada vez más chico, me vayan entregando funciones que se parezcan cada vez más a la solución del problema original, ¿sí? Que era el problema de tomar este resorte y pegarle 3 veces así. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Acá en este problema, esto de aquí, esta función que está acá al lado derecho, sí es una función continua. ¿Sí? Porque estas funciones, las rho epsilon, tienen esta forma. Valen 0 acá, después tienen una subida hasta alguna cierta altura, después bajan y después siguen valiendo 0. Son funciones, de hecho, infinitas veces derivables. Entonces podemos estudiar este problema sin mayor miedo. ¿Sí? De hecho, el teorema de existencia de unicidad más segura que para cada epsilon, este problema tiene solución única. ¿Sí? Y la definición de acá de U epsilon nos asegura que necesariamente esas soluciones que yo saque van a converger a la solución del problema original. ¿Sí? Entonces, si bien el problema que mencioné arriba, este de aquí, donde el lado derecho no eran funciones, sino que eran estas cosas raras de las deltas de Dirac que me servían para modelar estos impulsos instantáneos, ¿sí? Si bien yo no tengo las herramientas para enfrentar ese problema directamente, lo que puedo hacer es definir aproximaciones de la solución, ¿sí? Y trabajarlas mediante estas otras ecuaciones de acá. Entonces, las preguntas. Parte A, demostrar que para cualquier epsilon mayor que 0 se tiene esa igualdad de ahí, ¿sí? Ahora, yo les digo desde ya, eso no es algo computacional. Esto es un trabajo, digamos, que tiene que ir incluido en el informe, ¿sí? Es una demostración de papel y lápiz. No es difícil. Es hacer un cambio de variable simplemente, así que no se asuste. De verdad es un cambio de variable. Y con eso van a llegar a la igualdad, ¿ya? Ahora, una vez hecho eso, ¿de qué me sirve? Fíjense que cuando yo definía estas funciones, las rho epsilon, yo decía son las funciones r epsilon divididas por su integral, ¿sí? Pero resulta que el valor de esa integral da lo mismo cuál sea el valor de epsilon, siempre van a integrar lo mismo estas funciones. Entonces me basta con calcular una y después tomar todas las funciones r y dividirlas siempre por ese numerito que va a ser siempre el mismo, ¿sí? Por eso les pido en la parte A demostrar esta igualdad, ¿ya? Ahora, yo dije acá, programa una función que reciba un valor epsilon mayor que 0, ¿sí? Y entregue el valor de R epsilon ocupando alguna de las técnicas de integración numérica vistas en clase. Y acá uno podría decir, bueno, pero ¿para qué voy a hacer eso si yo ya sé que da lo mismo el valor de epsilon que yo tome? Podría hacerlo para uno nomás. Y aquí es donde ustedes tienen que recordar que estamos trabajando en un computador, ¿sí? Porque resulta que los valores que se van a obtener numéricamente pueden ser muy distintos cuando no se tiene cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si epsilon es muy pequeño, resulta que estos dos valores van a estar muy cerca, ¿sí? Y más encima, el valor máximo que alcance la función acá arriba va a ser muy grande. ¿Y qué pasa? Y más encima, las pendientes que va a tener esta función acá van a ser muy, muy pronunciadas. Y nosotros vimos en clase que cuando ese tipo de cosas pasan, cuando trabajamos con números muy chicos o con números muy grandes,
O en el caso de la integración, cuando hay pendientes pronunciadas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la integración numérica? ¿Alguien? ¿No? No la calcula como corresponde, empieza a tirar puras cuestiones que nada que ver. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes calculen para distintos valores de epsilon, digamos, para un arreglo de valores de epsilon, no sé, digamos entre 0 y 5, por decir algo, ¿sí? Los valores de esta integral y los grafiquen, ¿sí? Y vean qué pasa con eso, ¿sí? Y eso les va a dar una idea de cuál es un buen valor de epsilon para hacer el cálculo de ahí en adelante. Cuando yo necesite calcular el valor de esta integral, saber que hacerlo con un epsilon que, no sé, digamos que esté en el rango entre, por decir algo así, entre 0,9 y 1,5, esos son epsilon adecuados para hacer la integración y que sea confiable el valor que me entrega el computador. ¿Sí? En esencia, esa es la idea. O podrían concluir que en realidad da lo mismo el que tome y tengo, no sé, digamos, valores que están dentro de una tolerancia de, no sé, de 10 a la menos 5, por decir algo. ¿Sí? O sea, aquí esos son ese tipo de conclusiones que tienen que revisar ustedes con los resultados que vayan obteniendo. ¿Sí? Ahora, yo digo acá, usando alguna de las técnicas de integración numérica vistas en clase, pueden usar cualquiera, las que ustedes quieran. La que se les ocurra la ocupan. ¿Sí? No les pido que lo hagan, que hagan varias de las técnicas. Ocupen una. ¿Sí? Cásense con una, digan, esta es la que voy a ocupar. Si tienen alguna justificación para ocupar esa y no otra, pónganla. Si es porque se me hace más sencillo, es una justificación válida. ¿Sí? Y eso anotadito en el informe. ¿Ya? Parte C. Estudia el comportamiento de los valores obtenidos para valores pequeños de epsilon, comparándolos con el valor numérico de esta integral. ¿Sí? Y acá una acotación. Notar que integrar la función R, la original, corresponde a lo mismo que tomar R epsilon con epsilon igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí de hecho lo que les pido es, no sé, por ejemplo, armarse algún arreglo de valores entre 0 y 1, ¿sí? Calcular para cada uno de ellos el valor de la integral de R epsilon y hacer una comparación con el valor de, de la integral de R epsilon con epsilon igual a 1. ¿Sí? Y eso, si se fijan, es simplemente usando el programita de antes. ¿Sí? Entonces acá lo que les pido es estudiar el comportamiento, o sea, hacer un par de gráficos, medir errores, cosas de ese estilo, ¿sí? Qué tanta diferencia hay entre los valores, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ver si es que eso es consistente con la parte A o no, ¿ya? Sí, que la parte A me decía que da lo mismo el valor de epsilon que yo tomo, ¿sí? Ya le anduve dando un poco la respuesta sobre eso, o las posibles respuestas, digamos. No, con el mismo método de integración, ¿sí? La idea es, digamos, sacar influencia externa, ¿sí? Vamos a hacer todo en la misma máquina. Sí, aparte, ya lo tienen listo, porque si ya implementaron esto para cualquier valor de epsilon mayor que 0, calcular esta de aquí corresponde a aplicar la función anterior con epsilon igual a 1. ¿Sí? Así que no hay nada que innovar ahí. Ahora, me piden graficar el lado derecho de la ecuación para distintos valores pequeños de epsilon. ¿Sí? Digamos, tomar valores de epsilon entre 0 y 1 también. ¿Sí? Cada vez que diga valores pequeños de epsilon me refiero a ver qué pasa en el intervalo 0,1. ¿Sí? Eso típicamente cuando ya un número es menor que 1 ya lo empezamos a llamar número pequeño. ¿Ya? Y aquí se les pide graficar el lado derecho para para distintos valores. ¿Sí? Aquí no les voy a decir que tomen 100 valores entre 0 y 1 y hagan todos los gráficos, sino que tomen valores adecuados, no sé, grafíquenlo con epsilon igual a 1, después con epsilon igual a 1/2, después con epsilon igual a 1 partido 100, vayan jugando con eso. ¿Sí? Ahí ustedes eligen cuáles son los valores, después en el informe dicen, acá están los gráficos de esta función para
estos valores de epsilon. ¿Sí? Y hay una pregunta ahí que sigue. ¿Sí? Visto esos gráficos, se les pregunta de qué manera pueden relacionar ustedes la estructura de estas funciones con respecto al concepto este de los impulsos instantáneos. ¿Sí? Si es que hay alguna relación o si de verdad no hay forma de relacionar la estructura de estas funciones con impulsos instantáneos, o si la hay porque esto y esto, eso ya tienen que explayarse un poquito. ¿Sí? Bueno, si quieren, estas explicaciones pueden estar escritas y también la idea es que después expliquen un poquito en el video. ¿Sí? Que vayan dando las conclusiones importantes, digamos. Parte E, y aquí es lo que me preguntaban delante sobre el valor de omega. Dice, diseña una función que reciba valores de epsilon y omega positivos, ¿sí? Ya dijimos que esos valores siempre son positivos. Entonces, que tome esas dos y resuelva la ecuación diferencial estudiada para t menor o igual a 6. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero, lo que busco acá, es que estudien la ecuación en el intervalo de tiempo entre t igual 0 y t igual 6. ¿Sí? Ese es el intervalo de tiempo que me interesa. Haciendo uso de algunos de los esquemas de diferencias finitas vistos en clase. Para ello, considere condiciones iniciales U sub epsilon igual a 0 y U sub epsilon prima igual a 0. ¿Sí? Tengo la masa en reposo. ¿Sí? Eso es lo único importante. ¿Ya? Así voy a partir y después le voy a pegar estos tres, bueno, no le voy a pegar los tres impulsos, pero voy a ver qué pasa bajo el efecto de estas aproximaciones que estamos haciendo con el producto de convolución. ¿Sí? Entonces la idea es que acá ustedes entreguen un valor de epsilon y un valor de la frecuencia natural, ¿sí? Y resuelvan y que esto lo que haga sea resolver la ecuación, y que en ese sentido entregue los valores de la función digamos, en una partición del intervalo 0,6, ¿sí? Y obviamente que la grafique también, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Sí, obtener el gráfico. Si ya tengo los valores de la función en una partición, no me cuesta nada graficarla, ¿sí? Ahora, importante acá dice que si bien los esquemas vistos en clase se vieron en el caso de ecuaciones de primer orden, aquí se requiere adaptarlos, ¿sí? Más precisamente, para aproximar la segunda derivada es necesario ver esta como la derivada de U', ¿sí? O sea, ver la segunda derivada como la derivada de U', para luego aproximar los valores de esta última nuevamente con algún esquema de diferencias finitas, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que si hago Euler progresivo dos veces, esta es más o menos la idea. Yo sé que U2', voy a ponerle 1 más por ahora, ¿sí? En T i más 1, esto debiese ser tomar U', evaluarla acá en T i más 1, menos U' evaluado en TI, partido en H. ¿Sí? Fíjense que ahí lo que hice fue aplicarle Euler progresivo a este problema, donde estoy viendo U2' como la derivada de U. ¿Sí? Ahora, estas dos cosas de acá, que son derivadas de U, también les puedo aplicar Euler progresivo de nuevo. ¿Sí? Entonces esto sería como algo del estilo U en TI más 2 menos U en TI más 1 partido en H menos U en TI más 1 menos U en TI partido en H. Hoy tengo esta cuestión del game, pasa que no me he dado cuenta, perdón. Eso, y todo eso dividido en H. Fíjense que ahí lo que hice fue aproximar U' en TI más 1 y U' en TI, ocupando Euler progresivo nuevamente. ¿Sí? Y si acá yo esto lo junto, esto me da algo del estilo U en TI más 2 menos 2U en TI más 1 menos U en TI partido en H cuadrado. Por ejemplo, esa es una forma de poder hacer esto. ¿Sí?
Entonces, esto finalmente va a terminar siendo igual acá al lado derecho, bueno, a lo que está, a la función del lado derecho, evaluada en TI más 1, por ejemplo, ¿sí? Y ahí voy a poder despejar acá cosas, ¿sí? Voy a poder despejar este valor en términos de estos otros dos e ir resolviendo recursivamente, ¿sí? Esa es la idea, a eso me refiero con adaptarlo, adaptar el esquema, ¿sí? Ahora está a este problema que es de segundo orden. ¿Se entendió eso? Ya. Sí, pero en el fondo va a aplicar el método dos veces. Entonces después ustedes pueden tomar el esquema de Hume o el esquema de Crank-Nicholson o el Euler regresivo. Ustedes eligen cuál y adaptan el método, ¿sí? Pensando que ahora hay que hacer la derivada de la derivada, ¿sí? Entonces hay que aplicarlo dos veces. Y finalmente dice acá, usando las herramientas desarrolladas, o sea, ocupando todas las partes anteriores, analice las soluciones obtenidas para distintos valores de epsilon y omega, ¿sí? Sobre todo la parte E, ¿sí? Entonces, aquí la idea es tratar de entender, ¿sí? Para un valor de epsilon fijo, ¿qué es lo que pasa cuando muevo el omega? Para un valor de omega fijo, ¿qué es lo que pasa cuando muevo epsilon? ¿Sí? Esas son las cosas que hay que ir analizando. Y ahí digo, más precisamente, explique el comportamiento de la solución del problema original en virtud de la estructura de las soluciones aproximadas y comente sobre la aparición de fenómenos de resonancia y o interferencia dependiendo de la frecuencia natural omega, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo ya les dije, a medida que van haciendo epsilon igual a 0, nos deberíamos acercar a la solución del problema original. Entonces, si estoy con un epsilon suficientemente pequeño, yo podría decir confiablemente que estoy viendo la solución del problema original, salvo un pequeño error, ¿sí? Y entonces ver ahí qué pasa con la solución del problema original cuando muevo la frecuencia natural, ¿sí? Y ver si es que se dan fenómenos de resonancia, que esto significa que la amplitud va a aumentar sin, digamos, sin límite, o de interferencia, que podría pasar que con un impulso aumentó la amplitud, después con el siguiente bajó y después con el tercero, no sé, esta cuestión quedó en reposo y no volvió a seguir y no siguió oscilando nunca más. ¿Sí? Ahora, como son aproximaciones, quizá el reposo nunca se va a alcanzar exactamente, ¿sí? Pero podríamos decir que si en realidad las oscilaciones de ahí en adelante tienen una amplitud menor que, no sé, que 10 a la menos 10, ya puedo decir esta cuestión quedó en reposo. O sea, no, ya no siguió oscilando, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Eso en esencia la tarea, ¿sí? Tiene harto de analizar los resultados, ¿sí? De hecho, la parte de programación es bien liviana, ¿sí? Aquí yo lo que quise evaluar fue más que nada, bueno, ver un problema donde estas cosas de verdad tuviesen una aplicación práctica, ¿sí? Y más que eso, que sean más de interpretación de resultados más que de romperse la cabeza programando, ¿sí? Ahora, para eso hay que, esto lo consideré dentro del tiempo de la tarea, hay que procesar toda esta información que da el contexto del problema, ¿sí? Y como siempre ya saben, si es que tienen dudas con eso, me avisan y vamos viendo qué se puede hacer, ¿ya? Ahora, con todo eso visto, bueno, hay muchos que me han dicho que en realidad dudas por ahora no tienen porque todavía están procesándolo, pero ya saben, si les surgen consultas, me escriben, ¿sí? Por el foro, por Discord, por el correo, y ojalá que sea por el foro o por Discord, cosa que las respuestas queden más públicas, ¿sí? Más que, porque de repente me pueden llegar muchas, eh, puede llegar muchas consultas repetidas por correo y después la termino respondiendo como 10 veces. O simplemente ignoro los correos y después las contesto en clase. Las contesto en clases porque así me ahorro el estar respondiendo muchas veces el mismo correo. ¿Sí? Claro, sí, sí, era una cuestión que me preocupaba. ¿Sí? Si de repente, yo lo sé, estos enunciados gigantes asustan, pero en realidad después de que uno se da cuenta que en realidad era solo poner en contexto,
no es tan complicado. ¿Sí? Porque de hecho yo podría verles, sin darle el contexto, yo podría haberles definido la función y hacerlo hacer todas estas cuestiones de acá abajo. Y darle la ecuación y es como resuélvanla. Pero siento que se pierde un poco el norte con eso. ¿Sí? Porque la idea es que vean que esto de acá lo estoy aplicando en algo que sirve. Y no es simplemente un problema que inventé como para evaluar integración y resolución de ecuaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Sino que estamos en un contexto claro, queremos resolver un problema específico y acá hay una forma de hacerlo. ¿Sí? Eso. Y la verdad no me he fijado. No me he fijado en cómo va la tarea 2. ¿Sí? Las notas yo creo que sí, van a estar la otra semana. ¿Sí? Eh, ahí yo me he atrasado un poquito con las cosas, pero van a estar la otra semana, sí o sí. No, pero si no hay que tenerle miedo a estas cuestiones. Yo, hay cuestiones que de repente son largas nomás, pero son fáciles. ¿Sí? Como les decía acá, la parte de programación es re simple. ¿Sí? No tiene mayores complicaciones, no deberían tener mayores complicaciones. ¿Sí? Eh, y el resto es graficar, interpretar los gráficos. ¿Sí? Y tener en mente lo que se mencionaba de esta propiedad de la convolución, ¿sí? Que finalmente estas soluciones aproximadas que ustedes van a obtener van a parecerse cada vez más a la solución real del problema a medida que me voy acercando con epsilon igual a 0. ¿Sí? Me voy acercando, ojo, no puedo tomar epsilon igual a 0. ¿Sí? Y recuerden que tampoco conviene tomar epsilon muy chico a veces, porque ya saben cómo se comportan los computadores con epsilon demasiado chico. ¿Sí? Entonces ahí tienen que, es parte del trabajo, ¿sí? Que ustedes vayan definiendo cuál es un valor apropiado para epsilon como para decir, ok, aquí estoy en un lugar seguro, ¿sí? En el fondo, si achico más epsilon, la solución no cambia tanto, ¿sí? Pero estoy suficientemente seguro de que en realidad eh, achicarlo más es más lo que pierdo que lo que gano, porque empiezan a acumularse muchos errores en los cálculos, ¿sí? Esos son los puntos importantes. ¿Ya? Eso. Ok, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos la próxima semana, el día martes. ¿Ya? Ahí voy a estar atento el fin de semana por si tienen consultas sobre estas cosas. ¿Ya? Eso, nos vemos. Que les vaya bien, que tengamos buen fin de semana. Chao, chao.